Cordial saludo, hermanos y amigos. Continuamos con nuestro estudio número 7 de la lección. Lleva como título La adoración en la educación. Texto para memorizar, Primera de Crónicas 16:29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda, y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. La adoración es parte del ser humano, de la naturaleza humana caída. Incluso fuimos creados como seres que con la libertad que Dios nos dio, adoramos al Señor porque lo amamos y sabemos que es digno de adoración. Esa adoración debió haber sido muy fácil en el mundo anterior a la caída, donde los seres humanos tenían acceso directo a Dios en una creación no marcada por el pecado, la muerte ni la destrucción, una creación que nosotros, que solo conocemos un mundo caído, apenas podemos imaginar. Aunque todavía tenemos la necesidad innata de adorar, como todo lo demás en este mundo, esta ha sido tergiversada y distorsionada por el pecado. Por lo tanto, como adoradores, podemos terminar adorando cosas incorrectas, o incluso terminar no adorando al Señor de la manera en que se supone que debemos hacerlo. Marcos 7:1 al 13 y Jeremías 7:4. Por lo tanto, como la adoración es fundamental en la experiencia cristiana, la educación cristiana debe abordar la cuestión de la adoración. Todos adoramos algo. En el corazón humano siempre hay una necesidad, la necesidad de adoración, de tener a alguien a quien pedirle, a alguien a quien acudir. Los seres humanos a lo largo de la historia han recurrido siempre a muchas deidades. También es de entender que Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de adorar al Creador. Y eso es algo que está en cada uno de nosotros. Debemos aprender a adorar al verdadero Dios. Si miramos la historia encontraremos que a lo largo de ella se han tenido demasiados dioses y aún hoy demasiadas cosas a las que se les ha rendido adoración. Animales, estatuas, aún la naturaleza, las estrellas, el sol. Escuchen este pensamiento. En la actualidad, la mayoría es demasiado sofisticada para inclinarse ante una estatua de una rana, pero aparentemente no ante una estatua de un ser humano al que consideramos santo. Sin embargo, esto no significa que los seres humanos e incluso los secularizados no adoren algo. El dinero, el poder, el sexo, a ellos mismos, a estrellas de rock, a actores o políticos, aquello que amamos más, donde centramos más nuestra atención, la razón por la que vivimos, eso es lo que adoramos. Hablemos ahora un poco el asunto de Daniel 3. En Daniel 3 aparece una imagen a la que se pide por parte del rey que todos la adoren, que todos se inclinen delante de ella. ¿Por qué los tres jóvenes amigos de Daniel no lo hicieron? Porque ellos sabían que el segundo mandamiento es no te inclinarás a ellas ni las adorarás. Era una imagen. Conocían el mandamiento. Claro, y temían a Dios. Además de conocer el mandamiento, pues tenían la seguridad de que Dios es el único al que debemos adorar y sobre todo que Dios, que había dado el mandamiento, pues podría también liberarlos. Y si leemos detenidamente el texto encontramos que ellos no condicionaron el obedecer a que Dios los fuera a librar. Sí. Porque ellos dijeron, no nos vamos a postrar y Dios nos va a librar. Pero si no nos libra, de todas maneras, Rey, no nos vamos a postrar. O sea, su fe era inquebrantable. Y aquí podemos entonces ahora pensar en lo que dice Apocalipsis 14, al 12, que hemos hablado en nuestra lección y lecciones anteriores que todo va a girar en torno a la adoración. ¿A quién adoramos? ¿Cómo lo adoramos? Y también cuándo le adoramos. Es importante que tengamos en cuenta eso. Cuándo le adoramos y cómo. Y lo cuentan a sus hijos. Salmo 78, 1 al 4. Escucha,
pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, las que nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Qué importante este texto que se refiere a que nosotros debemos contar esas maravillas que el Señor ha hecho a nuestros hijos. No solamente debemos testificar a los demás, a los vecinos, a las personas que conocemos, sino también, debemos trabajar por nuestra familia, porque esos hijos aprendan del Señor a obedecerle, a confiar en Él y a saber que ha hecho seguramente grandes maravillas en cada una de nuestras vidas. Puede ocurrir que alguien es muy misionero, pero descuida a los suyos, descuida a sus hijos, no los instruye, no les hace el culto familiar, no les transmite, no les cuenta, como está el tema de este tópico de la lección. ¿Puede ocurrir eso? Claro que sí. Puede olvidar a su familia, que debe ser el principal centro de su trabajo. Y muy triste es que estemos luchando por traer a otros a los pies del Señor, cuando los que están en la casa, los pequeños, se están descarriando, se están yendo. Esto es bien interesante. Todo este Salmo 78 tiene que ver con este tópico. Es el transmitir, el contar, y esto va de generación en generación. Nosotros hemos aprendido, y posiblemente alguno ha aprendido en algún credo, en un grupo ha aprendido cosas que le han transmitido. Si son erradas, pues las aprendió y él cree que son así. Pero eso se ha ido transmitiendo de generación en generación. Eso lo llamamos también muchas veces tradición. Hay grupos que acuden a la tradición. ¿Y esa tradición cómo se ha ido transmitiendo? De generación en generación. En espíritu y en verdad. El relato de Juan capítulo 4 es un relato extraordinario que ha sido motivo de muchos comentarios, predicaciones. Ahora, hermanos, aquí resalta la adoración. La mujer estaba preocupada por la adoración. Y algo bien interesante es que estaba preocupada por el lugar donde se adoraba. María Eugenia, ¿hay algún lugar especial para adorar? ¿Hay algún momento especial, un tiempo especial para adorar? ¿O adoramos a Dios donde estemos? ¿Lo adoramos con nuestra forma de actuar? ¿Lo adoramos con el testimonio que damos? Claro, lo adoramos todo el tiempo. No discutió con ella en cuanto a eso, al punto. Él le dijo simplemente que vendría el momento cuando se adorarían, no se adoraría en Jerusalén, ni en ese monte. Lee por favor el versículo 24 de Juan 4. Dios es espíritu, y los que lo adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Este va más allá de simplemente adorar. O sea, aquí se adora con un compromiso, se adora siendo receptivos a la palabra de Dios, porque es necesario que se haga así. Yo creo, hermanos y amigos, que hay mucha adoración que tiene que ver con emocionalismo, tiene que ver con eso de sentimientos, sentimentalismo, un culto donde quienes adoran están eufóricos, están haciendo cosas externas, pero aquí no es lo externo lo que cuenta, es lo interno. Nuestro interior. Y ese interno comienza a moldearse es con la palabra de Dios. No es por el canto bonito, no es por algún asunto sensacionalista, sino por la palabra de Dios. Lastimosamente hoy se recurre mucho a eso. Usted va a ver en los templos hasta luces de colores, va a haber también predicadores contando historias extremas, llamativas, haciendo llamados y basándose en ese sensacionalismo, impresionando los corazones de ir a la emoción, de ir a esa parte momentánea. Cuando esa parte momentánea pasa, cuando esa emoción momentánea pasa, ¿qué queda? Nada. No queda nada. No queda nada. Cuando las personas comienzan a recapacitar, ve, ¿yo por qué hice eso?
¿Yo por qué pasé a ese llamado? ¿Por qué me comprometí? ¿Cuántos se han bautizado comprometidos así de esa manera? Muchos. ¿Y qué pasa después? Se van, no quieren, es como Después si... vaya, búsquelos y usted le va a preguntar por qué no ha vuelto y no, y va a comenzar a sacarle un montón de excusas. Y además va a tener como un rechazo más por escuchar o aprender. Y porque el punto aquí es que la razón es la que, o sea, es que hay que ir a la razón. Tenemos que sopesar las cosas. ¿Por qué lo vamos a hacer? Y eso es lo que Cristo está diciendo cuando habla también en espíritu y en verdad. No solo es la forma. Ahora, el lugar es importante, ¿sí o no? Claro, nosotros adoramos en la iglesia, es un momento especial. Pero llegará el momento en que no va a estar la iglesia. No, y llegará, no, y es que ya está el momento. ¿Por qué? Porque usted adora al Señor. Mire, a nosotros los adventistas del séptimo día nos acusan de que solo adoramos el sábado. Y algunos sí de verdad son adventistas del séptimo día, porque solo van al culto el sábado y eso llegan tarde y están afanados por irse. Y solo el sábado hacen alguna parte espiritual. Pero es que el asunto no es el sábado. Y posiblemente alguien que, porque esto también pasa con los dominicales, algunos no van sino el domingo y no más. Entonces estos también son guardadores de un día. Y lo demás, es que a Dios lo adoramos donde estemos. Todo el tiempo. Usted puede estar arreglando su casa, en su taller, en su negocio, y puede estar hasta orando, puede estar cantando, puede estar meditando en un texto de la palabra de Dios, y eso es adoración. Eso es estar en conexión con el cielo. Génesis 24:63, hablando de Isaac, dice que Isaac, esperando que llegaran con la que iba a ser su esposa, salió al campo a meditar. ¿En qué estaría meditando Isaac? Pues posiblemente en a quién vería él, cómo sería su esposa, y tal vez oraba a Dios pidiéndole que le diera la mejor compañera. Y cuando escudriñamos por la palabra adorar, esta palabra solo aparece la primera vez en Génesis 22 y tiene que ver con Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Ahora Abraham dijo a sus siervos: esperen aquí, nosotros vamos allí a adorar. Y la adoración entonces se convirtió en algo necesario para el que ama a Dios. El que ama a Dios le adora. Y como dice Cristo en Juan 4:24, en espíritu y en verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La verdad es el Espíritu Santo. La verdad es el Padre, es el Hijo. Y la verdad es la ley de Dios. Entonces, en espíritu Y en verdad. y en verdad. La hermosura de la santidad. En el Antiguo Testamento y en la época del Señor Jesús hubieron escenas muy extraordinarias, escenas que impactaron, reuniones, asambleas donde se manifestó la presencia de Dios. Pero, ¿qué es lo que motiva al cristiano, al creyente a adorar? Primero de Crónicas 16:29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda, y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Ahí está una motivación maravillosa, la hermosura de su santidad. O sea, Él es santo. Por lo tanto, la adoración no solo se hace porque estamos adorando a quien creó todas las cosas, sino porque quien creó es digno de esa adoración. ¿Saben que esa es la seguridad, hermanos queridos, que nos da nuestro Dios? Primero, que es un Dios que tiene palabra, que es un Dios que no cambia, que podemos confiar en Él, que como Él ha dicho hará, y sobre todo que tenemos en Él seguridad. ¿Usted qué tal un Dios que anda cambiando las cosas? ¿Qué le parece un Dios que a uno les dio una ley, a otro les dio otra ley y a otros otra? No, pues no es un Dios que cause seguridad. Y estamos hablando de los seres humanos, porque la creencia es que, por ejemplo, en el caso de la ley de Dios, que Dios, hubo un momento cuando no había ley. Antes del Sinaí no había ley. Y luego Dios les dio una ley del Sinaí hasta Cristo.
Y de Cristo para acá ya no hay ley. Ya estamos bajo la gracia, ya no hay ley. Dios no cambia. Y esta parte de la santidad es lo que nos debe a nosotros también motivar en cuanto a que si Él nos pide que seamos santos, si Él nos pide que seamos como Él, es porque Él espera que en la eternidad su creación nunca vuelva a pervertirse. Por eso Dios será muy cuidadoso en quiénes son los que van a formar parte de la tierra nueva. La idolatría en la educación. El antiguo Israel estaba rodeado de pueblos muy religiosos, tan dedicados a adorar y a aplacar a sus dioses, que sacrificaban incluso a sus propios hijos. Eso es dedicación, ¿verdad? Eso es dedicación. Ese era algo que a veces nosotros lo pensamos, ¿no? ¿Cómo llegaron a hacer estas cosas? Pero aquí el asunto en esta parte es que Israel, que era el pueblo elegido de Dios, también cayó en esas prácticas. Cayeron en las prácticas idolatras de los pueblos vecinos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué pasa hoy con nosotros? Hemos estudiado en nuestra lección que algo tenemos que adorar. ¿Qué estamos adorando? ¿Dónde está nuestra prioridad? ¿Qué es lo que nos ocupa más a nosotros nuestro tiempo? Y ojo con esto porque hay cosas hoy que están quitándonos el tiempo. Y cada uno de nosotros debe hacer un alto y pensar claramente a qué yo le estoy dedicando mi tiempo. Porque no siempre pensamos en la idolatría como estatuas, imágenes, cosas por el estilo. Pero recuerda que hablamos del dinero, hablamos del trabajo, hablamos de todas estas cosas que las tenemos a diario, pero que se pueden convertir también en idolatría en nosotros. ¿Está bien? Ahora, si leemos detenidamente Marcos 7, 1 al 3, encontramos un problema también dentro del pueblo de Israel. ¿Qué encontramos allí? Encontramos una discusión en cuanto a qué es lo que contamina al hombre. Están acusando al Señor Jesús por un asunto que a estas cosas él nunca les puso atención. Lo están acusando y acusan a los discípulos de quebrantar la tradición de los ancianos, la tradición de ellos. ¿Cuál es la tradición? Que nadie podía comer con las manos sin lavar. Nadie debía comer con las manos sin lavar. Y el Señor comienza a hablarles a ellos de eso, de cómo se habían dedicado a tradiciones y se habían olvidado del verdadero mandamiento. Y en esas tradiciones también le habían hecho trampa, como se dice, al mandamiento, y lo invalidaban. ¿Qué es lo que el Señor les está diciendo? Ustedes están siguiendo mandamientos de hombres. Importante que tengamos esto en cuenta. Y de hecho, este pasaje hoy también es usado para distorsionar el mensaje de la salud. No es lo que entra por la boca. Entonces, coman y hagan y beban, y eso no tiene nada que ver. Que todo está santificado. Y porque todo, según lo que el Señor Jesús les dijo, todo va a la letrina. Pero es que el problema aquí, y por eso tenemos que ser cuidadosos en no distorsionar la Escritura y leerla con la veracidad que ella requiere. El problema aquí es la tradición. Y entonces en la tradición, con ellos el problema no era ninguna comida inmunda. ¿Cuál era el problema? El comer con las manos sin lavar. Entonces algunos argumentan que sí, que ya no hay que se puede tomar de todo, comer puerco y todo esto porque eso no contamina al hombre. Pero no hay aquí ninguna discusión en cuanto a estas cosas. Es el comer con las manos sin lavar. El corazón es engañoso sobre todas las cosas y muy perverso. Los religiosos profesos no están dispuestos a examinarse minuciosamente para ver si están dentro de la fe. Y es cosa terrible ver que muchos se apoyan en una esperanza falsa. Algunos se apoyan en una antigua experiencia que tuvieron hace años, pero cuando llegan a este tiempo que exige que se efectúe un examen de conciencia, cuando todos deberían tener una experiencia espiritual diaria, no tienen nada que referir. Al parecer, creen que solamente por el hecho de profesar una fe serán salvos. Cuando abandonan los pecados que Dios detesta, Jesús vendrá y cenará con ellos y ellos con él. Entonces obtendrán poder divino de Jesús y creerán en él.
y podrán decir con santo triunfo: gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. Le agradaría más al Señor si quienes profesan tibiamente la religión nunca hubieran mencionado su nombre. Son un lastre continuo para los que quieren ser fieles seguidores de Jesús. Son piedra de tropiezo para los incrédulos, y los ángeles malignos se regocijan por su conducta, y ellos se burlan de los ángeles de Dios mediante su conducta torcida. Tales personas son una maldición para la causa en este país y en el extranjero. Se aproximan a Dios solamente de labios, mientras su corazón se encuentra lejos de Él. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 173 y 174. Este es un pasaje del Espíritu de Profecía que, si lo miramos detenidamente, es bien fuerte. Es bien fuerte, pero es que, hermanos queridos, esta es el flaco favor que se le ha hecho al Evangelio. La tibieza, el tomar el nombre del Señor, pero simplemente por conveniencia, tomar el nombre del Señor para sacar un provecho, o simplemente porque nos gusta, pero no porque queramos comprometernos. Y recuerden ustedes que lo que el Señor espera es que tengamos identidad, que seamos de Él y que le representemos dignamente. Bendiciones, hermanos queridos, esperamos sea de gran bendición, de gran provecho este comentario. Y gracias por compartirlo y por estar con nosotros hasta este punto. Que Dios te bendiga. Amén.